Bienvenidos jóvenes a la clase de historia. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a continuar analizando la independencia de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Es comprender las bases de la formación del Estado-Nación de Chile. ¿Ya? Ustedes recordarán, habíamos quedado que nuestro país había logrado que de una vez por todas el grueso de la opresión española se había retirado hacia territorio peruano, hasta el Virreinato del Perú, ya que el ejército chileno, al mando de Bernardo O'Higgins, con la ayuda de José de San Martín, había librado la batalla de Maipú y con esto había consolidado el proceso de independencia de nuestra nación. Ahora, lo que vamos a analizar es cómo O'Higgins va a poder formar de la nada misma una nueva, una nueva nación. ¿Ya? Este proceso se conoce como Patria Nueva, ya la habíamos mencionado, que va desde 1818 hasta 1824, ¿ya? O 23, que es el proceso donde lo cual O'Higgins va a crear eh, varias obras durante su permanencia en el gobierno. Las primeras tareas era efectivamente dejar claro que había que enfrentarse al enemigo español ya no en territorio nacional, sino en territorio extranjero, principalmente en el Virreinato del Perú. Para ello, se va a organizar la primera escuadra nacional, que tendrá como objetivo liberar del yugo español todas las gobernaciones y provincias que estaban logrando su independencia durante este periodo. Esta será organizada por Manuel Blanco Encalada y también va a ser apoyada por Lord Thomas Cochrane. Esto dio como resultado la creación de una expedición libertadora al Perú, que efectivamente tendrá como objetivo poder liberar al gobierno de O'Higgins, liberarlo de los posibles ataques que podrían realizar el virreinato del Perú hacia el territorio nacional, ¿ya? Es decir, se tenía que uno dirigir al Perú antes que éste conformase un ejército y pudiese intentar recuperar los territorios que había perdido tanto en Chile como en Argentina, ¿ya? Esta expedición será formada en 1819. La primera escuadra nacional será comprada y acondicionada para que en 1820 pudiese, ¿verdad?, viajar hacia el Perú y ya a finalizar un poco el gobierno de Higgins en 1823, 1824, ya el Perú de una manera total va a ser liberada por esta expedición libertadora. ¿Ya? Además, una de las primeras tareas también que tiene que realizar O'Higgins en territorio nacional es tratar de liberarse de algunos puntos de, no sé, de, de algunos realistas que todavía querían regresar a la antigua gobernación de Chile, ¿verdad? El Reino de Chile. Y obviamente O'Higgins no iba a permitir que eso nuevamente ocurriese, por lo tanto va a comenzar un proceso que se conoce como guerra a muerte, donde un coronel español llamado Benavides va a organizar grupos de guerrillas para enfrentarse a el nuevo ejército chileno y va a declarar que las ciudades al sur de Concepción o entre Concepción y Talca eran suyas. Por lo tanto, Higgins va a tener que enfrentarse a él hasta que lo expulsa ya de forma definitiva en 1822. ¿Ya? También dentro de sus obras más importantes era un poco cambiar el pensamiento de las clases sociales que vivían en nuestro país. Por eso tenía que cambiar también el pensamiento ya de 300 años de colonia española y tratar un poco de decirles a los nuevos ciudadanos chilenos que había que pensar de otra manera. Para ello, va a abolir los títulos de nobleza. Es decir, cada familia importante de Santiago, de Concepción, de Talca, de Rancagua y otras ciudades
relevantes de nuestro territorio, ya no van a tener este título de nobleza que recuerda el poderío español. Por lo tanto, van a tener que sacar sus escudos de sus hogares para efectivamente ser un ciudadano normal, común y corriente. La libertad y la igualdad se debía establecer en Chile de forma definitiva. ¿Mm? Además, para poder darle un premio a aquellas personas que habían, con su esfuerzo, habían provocado de independencia en nuestro país, se va a crear la Legión al Mérito, ¿ya? Y por último, ya un poco hacia la clase más baja, hacia el bajo pueblo, se va a abolir las corridas de toro, riñas de gallos y chinganas. Esto eran porque son tradiciones españolas y según O'Higgins, todo el pueblo chileno tenía que comenzar a crear sus propias tradiciones o sus propias costumbres para que a partir de eso formase un nuevo estado, formase una nueva nación o como ustedes conocen, un nuevo país. ¿Ya? También él va a realizar grandes reformas y obras públicas. Aquí menciona reformas materiales. La primera de ellas es la creación del mercado de abastos, lo que ustedes conocen como el mercado central, ese que queda allá a orillas del río Mapucho, muy cerca de la actual estación Mapucho, ese mercado central. Ese lo creó efectivamente Bernardo Higgins ya en los primeros años de su gobierno. También va a transformar la antigua cañada, es decir, una especie de riachuelo que estaba donde actualmente está la Alameda, ese lugar será transformado en un paseo peatonal, que será conocida como la Alameda de las Delicias. ¿Por qué Alameda? Porque obviamente O'Higgins lo que va a realizar es tratar de sembrar varias álamos en ese lugar para que todos los ciudadanos pudiesen caminar libremente por esa zona, la zona central de Santiago en estos momentos, ¿ya? Y obviamente va a diseñar una especie de avenida que era lo que en ese momento, principalmente en Francia, se estaban diseñando el tema de la arquitectura más bien urbana. Ustedes saben que las plazas antiguamente no estaban cubiertas de árboles o de jardines, sino que esto estuvo acompañado por unas reformas urbanísticas en el siglo XIX. ¿Mm? También va a ser el creador del cementerio general, ese que queda efectivamente cerca del centro de Santiago. Ese fue diseñado por él mismo, ¿ya? También, como buen director supremo y gobernante de este territorio, va a fundar ciudades. Una de ellas es La Unión, en la ciudad de Vicuña, en la ciudad de San Fernando. Y también va a construir el canal de Maipo y va a crear un servicio de diligencias entre Santiago y Valparaíso. Antiguamente había un camino que cubría efectivamente Santiago y Valparaíso y que llegaba por los cerros del puerto. Y obviamente para poder crear una unión más bien real entre las dos ciudades, se va a crear este servicio de diligencia. Recuerden que es una diligencia, es una carroza en donde se transportan las personas para llegar de una manera bien fácil, pero obviamente no cómoda, pero más fácil, hacia el puerto de Valparaíso. ¿Ya? También se van a crear progresos en el mundo intelectual, principalmente con la creación de varias escuelas primarias para que el bajo pueblo y las personas que puedan efectivamente querer educarse de una manera libre, sin conservadurismos religiosos, ¿ya? También se va a reabrir el Instituto Nacional. Recuerden que este es un liceo que había fundado José Miguel Carrera y que durante el proceso de la patria, la Reconquista Española había sido clausurado, al igual que la Biblioteca Nacional, y se va a dar un impulso muy importante hacia el periodismo. También O'Higgins va a estar involucrado en algunos hechos no muy lamentables y que efectivamente va a desprestigiar su trabajo como director supremo. Uno de ellos es la muerte de José Miguel Carrera en Argentina. José Miguel Carrera se convirtió en una especie de paria, ¿verdad?, para Argentina y para mismo Chile,
y obviamente va a ser perseguido en las Provincias Unidas de Argentina, va a ser capturado, va a ser acusado de sedición, ¿verdad? De peligrosidad, y por lo mismo va a ser fusilado. Este hecho va a motivar a que muchos adherentes de O'Higgins en nuestro territorio también van a echarle la culpa a O'Higgins por lo que había ocurrido. Uno de ellos va a ser Manuel Rodríguez, sí, este Manuel Rodríguez que habíamos hablado en la clase anterior, y que debido a su disidencia va a ser capturado por un pequeño grupo del ejército chileno y va a ser fusilado. Va a ser fusilado en Tiltil, ¿ya? Ambos procesos que efectivamente son muy lamentables, va a provocar que existan y comiencen a ligar, ¿verdad? A criticar el gobierno de Higgins, que ya lo consideraban un verdadero dictador. ¿Mm? Por lo tanto, O'Higgins va a realizar lo que se conoce como una especie de constitución. La primera de ellas, el primer reglamento constitucional, se va a establecer en 1818. En ella se va a establecer efectivamente que el director supremo tiene amplias atribuciones en la parte ejecutiva. Además, el poder legislativo se va a crear un Senado conservador de apenas 5 miembros. Y por último, la religión oficial de nuestro país debe ser la católica, apostólica y romana. ¿Ya? No hay otras religiones más que esa en nuestro territorio. Pero esto a la larga le va a provocar más problemas. ¿Por qué? Porque en 1822 va a crear una nueva constitución. Esta nueva constitución va a darle más poder al director supremo. ¿Por qué? Que se va a establecer que él ya había sido un director supremo entre 1818 y 1822, se va a establecer que él durante 6 años más iba a ser director supremo. Además, que el poder legislativo iba a haber no solamente una cámara, sino dos. Y que los senadores van a ser elegidos por el director supremo. Y la Cámara de Diputados va a ser elegido por votos de ciudadanos escogidos. Y obviamente escogido por quién? Por el director supremo. Esto a la larga va a llevar a O'Higgins a convertirse en una especie de reyesuelo, una especie de dictador, que no va a caer muy bien en las altas esferas de la sociedad, y menos en el bajo pueblo, que a la larga va a provocar efectivamente que él mismo comience a abdicar, es decir, va a tener que renunciar. ¿Por qué? En primer lugar, el Cabildo de Santiago se abre en sesión y le pide la renuncia a O'Higgins. ¿Y cuál es el descontento? En primer lugar, la aristocracia está descontento con él por su autoritarismo y obviamente la supresión de los títulos de nobleza. No puede ser que una persona que haya hablado efectivamente de libertad esté ahora más tiempo en el poder y la aristocracia no quiere eso. También los efectos de la muerte de Luis José y José Miguel Carrera, de Manuel Rodríguez. Todos los enemigos estaban en contra del gobierno de Higgins. Uno pensará que hará el bajo pueblo. También está en contra de Higgins porque prohíbe las procesiones nocturnas, prohíbe las apuestas, prohíbe las riñas de gallos y las corridas de toros, que eran el entretenimiento del bajo pueblo, y además el clero también va a estar en contra de él porque va a prohibir estas procesiones nocturnas que eran una tradición española que también quería eliminar los Higgins. Es decir, toda la sociedad chilena estaba en contra de él. Iba a comenzar una guerra civil, iba a comenzar un gran proceso de destrucción nacional. Entonces O'Higgins abdica, O'Higgins renuncia, y eso provoca efectivamente el comienzo de una nueva etapa en donde los chilenos van a tener que ahora, sin el director supremo, crear una nueva nación. Chiquillos, esperando que estén todos bien en sus casas, si se dan cuenta, este proceso no ha sido fácil, recién está comenzando y vamos a analizarlo ya de forma más desarrollada en la próxima sesión. Soy su profesor Alexis Salamanca, se despide y esperando que estén todos bien en su casa, que tengan un hermoso día, chiquillos. Cuídense, por favor. ¿Ya?